Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Hermanos, Dios les bendiga en esta hora. Bienvenidos un día más. Agradecemos al Señor por este día, porque podemos estar aquí regocijándonos en su presencia. Sean bienvenidos. Estamos aquí una vez más en su programa Escrito está, para deleitarnos en la presencia de nuestro Dios. Les habla su amigo y hermano Enrique Rodríguez, y nos acompaña también nuestro hermano Gabriel de Gante. Amén. Gloria al Señor, hermano Enrique. Dios te bendiga. Dios bendiga a todos los hermanos que están conectados y que se van a estar conectando próximamente ya a este programa Escrito está, donde escudriñamos los fundamentos bíblicos. Así es que le agradecemos, amado, el hecho de que usted se está conectando, de que usted nos está mirando. Estamos muy gozosos, muy alegres de que usted pueda estar con nosotros en este día, y esperamos que se pueda regocijar, que se pueda disfrutar este día del estudio de la palabra que vamos a tener. Hermano Enrique, hemos estado hablando unos temas interesantes. No sé si quizás solamente son interesantes para nosotros, pero amados, si son interesantes para usted, déjenoslo saber en los comentarios. Posiblemente para usted es algo no tan relevante. Quizás díganos qué es lo que posiblemente deberíamos de hablar más a profundidad. Pero hermano Enrique, esto lo hacemos porque como el programa lo titulamos, ¿verdad?, Fundamentos Bíblicos, pues nosotros queremos tocar base, ¿verdad?, ciertas bases fundamentales de lo que es la doctrina bíblica, o sea, la enseñanza bíblica, ¿verdad? Y en este caso hemos estado hablando de Dios, ¿verdad? Entonces, hoy nosotros, la semana pasada, hablábamos de los nombres de Dios, ¿verdad? Hablamos de los nombres compuestos de Dios. Esperamos que los hermanos hayan gozado con eso. Pero esta semana nosotros queremos hablar del nombre encarnacional de Dios. Amén. El nombre encarnacional de Dios. Y es algo magnífico, es algo tremendo, por lo que vamos a estar estudiando hoy, amado. Así es que yo le invito a que, ¿verdad?, no se desconecte, avísele a alguien que ya está empezando el programa, de que ya estamos al aire, y mándele, compártele con alguien, porque yo sé que alguien va a ser bendecido, edificado de gran manera en este día. Y nosotros queremos que este mensaje, que este estudio de la palabra llegue a muchas personas. ¿Por qué? Porque desafortunadamente hay muchas personas, hermano Enrique, que han conocido un evangelio, pero no han conocido verdaderamente la plenitud del evangelio, no han logrado conocer verdaderamente a Dios, ¿verdad? Fuera del aire nosotros hablábamos, y como breve introducción, acerca del hecho de que muchas personas a veces llegan a una iglesia o se acercan a una congregación, a una iglesia, y sucede X o Y cosa, y la persona desafortunadamente abandona esa congregación o abandona la fe, ¿verdad? Se rinde, se queda tirado en el campo de batalla, y no logran conocer a profundidad a Dios. Entonces su experiencia de ellos con Dios no es una experiencia muy buena, muy saludable que digamos, pero el hecho de que nosotros estamos hablando de los nombres de Dios es para que de cierta manera posiblemente esa persona que se fue herida, que se fue lastimada, que no logró conocer a Dios a profundidad, se pueda acercar y decir, ok, yo voy a escuchar este video, yo voy a ver a estas personas que están hablando acerca de Dios, y posiblemente, amado, ¿verdad?, posiblemente, y quiera Dios que así sea, de que esa persona diga, el Dios que yo conocí no es el Dios de la Biblia. El Dios que a mí me presentaron. El Dios que a mí me presentaron, la forma como a mí me trataron, la forma como yo vi el evangelio, no era la correcta. Exacto. Entonces, ayúdenos, amado. Compártale con alguien, los que conocen y los que no conocen.
porque todos necesitamos de Cristo. Es importante, sí, mi hermano, como tú lo dices, los que conocen y los que no conocen. Mira, hermano, nosotros hacemos este programa, hacemos estos estudios para gloria de Dios. Créanos que nunca ha estado en nuestras mentes hacernos famosos, nunca ha estado en nuestras mentes sobresalir sobre alguien más. Nosotros lo que queremos hacer, la finalidad es dar a conocer a Dios, como un tema que ya tuvimos anteriormente, el verdadero Dios. Ese es nuestro objetivo para con cada uno de ustedes, con los creyentes y aún con aquel que no conoce a Cristo. Cuando nosotros le decimos a usted, comparta con sus amigos, comparta con sus familiares, suscríbase al canal, no estamos buscando fama, no estamos buscando likes, estamos buscando dar a conocer a Jesús, dar a conocer a Dios, ese Dios al que nosotros hemos conocido, ese Dios al que tal vez usted ha conocido, porque tal vez usted no le manda a un amigo o a un familiar porque dice, yo ya le he hablado de Dios y no quiere saber nada. Hermano mío, déjeme le digo una cosa, nosotros como personas no somos quien convence de pecado es Dios, quien convence de pecado es el Espíritu de Dios, no somos nosotros, no es usted, no soy yo, no es el hermano, no es por lo que nosotros predicamos, el que hace la obra es el Espíritu Santo. Por eso es importante que usted comparta, aún con aquel que nunca ha querido escucharlo usted. No pierde nada, mi hermano. Usted agarra su teléfono, busca el contacto y lo manda. Y si Dios lo quiere, y si Dios hace, Dios va a hacer la obra, no nosotros. Tal vez aquella persona por curiosidad lo va a mirar o lo va a escuchar unos minutos. Y el Espíritu Santo es el que va a hablar. Porque nosotros no estamos aquí para gloriarnos. Nosotros estamos aquí por misericordia de Dios. Así es. Y lo que nosotros hacemos, nosotros buscamos el respaldo de Dios, el respaldo del Espíritu Santo, que sea Él el que hable, que no seamos nosotros. Porque delante de los hombres y delante de Dios reconocemos que en nosotros no hay sabiduría, en nosotros no hay inteligencia. La sabiduría viene del cielo, la sabiduría es de Dios. La que convence de pecado es la palabra de Dios, no el discurso que nosotros digamos. Es importante para nosotros. Comparta, hermano. Mire, dé por gracia lo que por gracia ha recibido. Porque si el día de hoy usted nos está mirando, nos está escuchando, es por gracia de Dios. Tal vez muchas veces lo he escuchado, no es una casualidad. Pues déjeme decirle, se lo voy a decir una vez más, no es casualidad que este día, este programa llegue a sus manos, a sus oídos, a sus ojos. Y si usted es un creyente, compártalo, dé por gracia lo que por gracia ha recibido. Eso es lo que estamos haciendo nosotros. ¿Qué es lo que usted va a hacer cuando usted comparta? Usted va a propagar el evangelio de Dios. Usted va a propagar y Dios le va a bendecir aún más. Porque aunque usted tal vez no está con nosotros, pero usted es partícipe. Al usted compartir con sus familiares, con sus amigos, usted es partícipe de lo que Dios nos ha mandado a hacer, que es predicar el evangelio, que es predicar la verdad, que es hablar de los fundamentos bíblicos. Porque por alguna otra cosa, hermano, hay infinidad. Tú te vas a encontrar infinidad de videos, infinidad de barbaridades en las que hablan. Pero si usted se da cuenta, yo le recomiendo que usted tenga una libreta, tenga su Biblia cuando esté en el programa viéndonos, tenga una libreta, apunte los versículos, apunte las cosas que usted piensa que son claves para su vida y escudriñe su Biblia. Hermano, el día de hoy tenemos, bueno, antes teníamos muchos pretextos, es que no tengo tiempo. No hay tiempo para leer la Biblia. Mira, llego del trabajo y estoy bien cansado. ¿Tú crees que yo voy a querer leer? En la mañana me levanto corriendo. Tengo que irme a trabajar, hermano. Tengo que irme a la escuela. No tengo tiempo. Si soy un estudiante, digo, los exámenes y tengo que salir de la tarea. No tengo tiempo. Y si trabajo, no, es que trabajo 12 horas. Estoy cansado. Hermano, déjeme decirle una cosa. El día de hoy no tenemos pretexto para no conocer de Dios. Usted tiene su teléfono, hoy todo el mundo tiene un teléfono. Usted se mete en YouTube y usted escucha la Biblia hablada. El día de hoy usted se mete en Spotify
Y usted busca la Biblia y la Biblia está ahí. Mientras usted está trabajando, mientras usted está haciendo su quehacer en su casa, hoy no hay pretexto para no conocer de Dios. El mismo Dios lo dijo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Por qué no tenemos conocimiento? Porque no tenemos tiempo. Ese es nuestro pretexto. Hoy, hermano, no tenemos pretexto para no conocer de Dios. Dios nos ha encerrado en nuestras casas o en nuestros lugares, donde sea que estemos, por medio de esta situación que se da a nivel mundial. ¿Para qué? Para que la iglesia se acerque a Dios. Esto yo lo vengo diciendo, hermano Enrique, desde que todo esto empezó. Desde que todo esto empezó, los que me tienen en Facebook saben que yo hice un live y es lo que dije, o sea, es lo que hemos estado predicando, es lo que estamos diciendo durante todo este tiempo, que Dios le da un pare, le dice un detente a la iglesia. ¿Para qué? Para que medites, para que reflexiones, para que pienses, para que te analices, para que mires dentro de ti. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo le estoy buscando yo a Dios? ¿Le estaré buscando verdaderamente a Dios? ¿Verdad? O analizar nuestra vida. Y toda esta situación mundial, hermano Enrique, se da porque Dios quiere un despertar a su pueblo. Dios quiere que el pueblo vuelva nuevamente a buscarle, a la intimidad con Dios. Ese es el propósito de Dios por medio de esta situación. Ahora, hay otros propósitos que posiblemente Satanás tiene, pero cuando Satanás quiere hacer algo en contra de la iglesia, en contra del pueblo de Dios, entonces existe la oportunidad para que nosotros hagamos algo bueno de todas las cosas. No sé si recordabas, hermano, comentábamos hace tiempo, estos tiempos van a suceder dos cosas: o nos vamos a reafirmar en el Señor, o definitivamente nos vamos a enfriar. Y yo creo que ni usted ni yo queremos enfriarnos. No es tiempo para eso. Los tiempos son malos. Hoy es un llamado, como lo estás diciendo, de parte de Dios para nosotros. Ojalá Dios quisiera y las cosas mejoraran. Pero mi hermano, el mundo está de cabeza. El mundo no encuentra la puerta. Pero mi hermano, usted y yo sabemos quién es la puerta. Usted y yo sabemos a quién tocar. Usted y yo sabemos a quién hablar. Tenemos que reafirmarnos, tenemos que en este tiempo fortalecer nuestra fe, fortalecer nuestra relación con Dios. Porque a lo mejor yo era un hombre que estaba congregándome solamente. Así es. Y yo estaba solamente alimentando de lo que el pastor me hablaba cada fin de semana. Hermano, ¿cuánto tiempo se cerraron las iglesias? Hoy tampoco hay pretexto. Usted puede mirar en YouTube. En todos lados, en todos Facebook, lados. Están predicando. Hermanos, tenemos que agarrarnos de ahí. Tenemos que fortalecer nuestra fe en Dios. Porque solamente en Él es como vamos a poder pasar con tranquilidad y con paz todo lo que ahora mismo está pasando. No tenemos que desesperarnos, sabemos que tenemos un Dios, y de ese Dios hemos hablado en las semanas anteriores, que por cierto fueron 3 programas en los que se alargó los nombres de Dios. Exacto. Y en esta semana seguimos en la misma manera. Seguimos hablando esta semana. ¿Por qué? Porque hay que conocer a Dios para poder enfrentar las situaciones, para poder enfrentar la vida, para poder enfrentar este tiempo. Amado, uno tiene que conocer a Dios. Tú tienes que saber que Dios es el que te protege. Tú tienes que saber que Dios es el que te da paz. Tú tienes que saber que Dios es el que te sana. Tú tienes que saber que Dios es el que te defiende. O sea, tú tienes que saber que es Dios sobre todas las cosas. Que nosotros sin Dios no podemos hacer nada. Y eso es bíblico, Jesús mismo lo dijo. Amén. Sin mí nada podéis hacer. Y eso es verdad. Entonces, tenemos que conocer a Dios. Tenemos que fundamentarnos en Dios. Y hoy hablamos de Emmanuel. Emmanuel. ¿Qué es Emmanuel? Emmanuel es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Ese es el nombre encarnacional que se le da a Dios. ¿Cuál es el nombre encarnacional? Es Emmanuel. ¿Por medio de quién? De Cristo.
de Jesucristo. Amado Enrique, y en esta hora yo quiero hacer un paréntesis porque desafortunadamente en estas últimas semanas, y nosotros no habíamos planeado este estudio para lo que yo voy a decir ahora. Ya nosotros teníamos esta línea de pensamiento desde que nosotros empezamos los programas y empezamos a grabar, y yo se los he dicho a los hermanos anteriormente, ¿verdad? Que esto es un sistema de estudio sistemático, ¿verdad? De línea de pensamiento, donde vamos semana tras semana estudiando temas, lo que sigue, ¿verdad? Para poder entender mejor el estudio de la palabra. Pero justamente estas semanas, hermano Enrique, salieron por ahí dos personas diciendo que Jesús no es Dios, que Jesucristo no es Dios. Y mira cómo Dios nos viene alineando a este tema para esta semana, para decir, y ahorita lo vamos a ver comprobado con la Biblia. No solamente cositas, ahorita lo vamos a ver cómo es que con la Biblia, ¿verdad? Y obviamente en muchos versículos bíblicos se comprueba que Jesús es Dios. Oye, mi hermano, este hombre dijo que Jesús no tenía ni una J ni una tilde de Dios. Así es. Así lo dijeron abiertamente, pero por la misericordia de Dios. Y eso, mire hermano, eso sucede, ¿por qué? ¿Por qué sucede eso? Porque la gente no conoce a Dios. No se dan no se dan a la tarea de conocer a Dios verdaderamente. ¿Qué conocen? Conocen la Biblia, conocen la teología, conocen muchas cosas, muchos estudios, muchos libros, pero no se toman a la tarea de conocer a Dios. Se enamoran, es este dicho, se enamoran de la obra y no del Señor de la obra. Mi hermano, esto fue dicho en una congregación, como pudimos ver. En una congregación. Mientras este hombre hablaba esas barbaridades, porque no encuentro otra manera de decirlo. Herejía. La hermandad, aleluya, gloria a Dios. Hermano, es por eso lo que tú estás diciendo ahora mismo. Tenemos que conocer al Dios, para no dejarnos llevar por todo aquello que se diga de un altar. Ovejas, al final ovejas que se van a dejar guiar. Y si el que está guiando la oveja, y no estamos atacando a nadie, estamos atacando la herejía, la mala enseñanza, lo que se dice mal, lo que se dice incorrecto. O sea, que si la gente... Amado, si usted no está fundamentado en la palabra, cualquier charlatán o cualquier persona, cualquier espíritu engañador viene, lo engaña y usted se pierde. Por eso es que es necesario que usted conozca la palabra y que usted conozca a Dios. Relación con su palabra y relación con Dios. Que el Espíritu Santo le enseñe, que el Espíritu Santo le guíe, que el Espíritu Santo le redarguya. Que cuando algo se diga que no va conforme a la palabra, que entonces nosotros podamos discernir, ¿verdad? Discernir y saber que eso no viene de Dios. Ese es un motivo más para acostumbrarnos a apuntar, mi hermano, como te digo. Cuando tú escuchas algo que se escucha medio raro, tú lo apuntas y vas y escudriñas la Biblia, lo estudias y te darás cuenta de si lo que te están enseñando es la verdad. Exactamente. Amado, vamos a continuar con el estudio. ¿Cuál es el estudio de hoy? Obviamente, Manuel, Dios con nosotros. Vamos a mostrar que Dios vino, ¿verdad? Dios mismo vino a la tierra. ¿En dónde vamos a empezar? Vamos a empezar con lo bien fundamental, con lo más básico. Mateo 1, versículo 21 al versículo 23. El cumplimiento de una profecía. ¿Qué es lo que nos dice, hermano Enrique? Amén. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. O sea, Dios con nosotros. Mira, hermano, el nombre de ese niño, o sea, el nombre de Jesús, que en hebreo es Yeshua, ¿verdad? O Yeshua, como le dicen muchos, significa Jehová salva. ¿Okay? Jehová salva. Esta declaración aparece al comienzo del Nuevo Testamento y se convierte en el concepto fundamental del Evangelio. Hablábamos, hermano Enrique,
anteriormente, ¿verdad? En los primeros estudios, de que el fundamento, la base, la piedra, el principio de la doctrina, de la enseñanza bíblica es Cristo. Jesús. ¿Ok? Cristo Jesús. Jesús, por su mismo nombre y naturaleza, es el Salvador. La frase para que se cumpliese, o sea, la palabra en griega, plero, indica que es inevitable que se cumplan las palabras del profeta Isaías en Isaías 7:14, y también señala que Mateo vio el cumplimiento en el nacimiento de Cristo. O sea, la profecía dada por Dios al profeta Isaías era inevitable que se cumpliese. De una u otra manera, la profecía tenía que cumplirse, y lo vimos ahí, lo vimos en Jesús, lo vimos en María. Y ese es un comentario que nos da el doctor Tim LaHaye en su estudio, ¿verdad? Que era inevitable que se cumpliesen las palabras del nacimiento del Mesías o de Cristo. De acuerdo a Isaías 7:14. Vamos a ir ahí, a Isaías 7:14. ¿Qué es lo que nos dice? Amén. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Esa es la profecía ahí, que la Virgen, María, era virgen, ¿verdad? Y no vamos a entrar en todos los aspectos de todo eso, porque olvídese, pero más adelante vamos a tocar puntos fundamentales de eso. Y dará a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios mismo, entonces, deducimos ya de estos versículos, hermano Enrique, no sé si son suficientes. Si hiciera falta más versículos, posiblemente en el próximo estudio tendríamos que añadir, pero pienso que son suficientes para deducir de estos versículos que Dios mismo vino a la tierra. Amén. O sea, que Dios vino a la tierra. La esencia de los pasajes ya leídos de Mateo y de Isaías es que Dios vino a la tierra como un bebé. Esa es la esencia. El creador de los cielos y la tierra vino a un pesebre. ¿Por qué? Porque Isaías 9:6 nos dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Si tiene su Biblia ahí, o escríbalo por ahí: hijo, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Subraye eso. Marque eso, porque eso es importante, porque un niño nos es nacido, se nos da un niño, pero hijo se nos es dado. No nació un hijo, se nos dio un hijo. Cuidado ahí, se nos dio un hijo, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Notemos, como yo decía, como el texto dice: un niño nos es nacido. O sea, nace un niño. Un niño es que el cuerpo, ¿verdad? La carne, la sustancia, lo físico, nace, pero el hijo se nos es dado. ¿Por qué? Porque el hijo estaba, va a estar. Ya el Hijo estaba, ya existía, dando a entender que el Hijo fue dado a la humanidad porque Él ya existía desde el principio, amado. Y mucho antes de entrar en un cuerpo de carne para ser concebido por su madre carnal, que obviamente fue María, la madre carnal, porque alguien tuvo que haber concebido ese bebé, pero ya el Hijo ya existía. Entonces vemos a Emmanuel, el Hijo, que vino a la tierra para hacer la voluntad del Padre y darnos a conocer a Dios el Padre. ¿Cuál era el trabajo de Cristo? Principalmente era salvación, pero que por medio de esa salvación nosotros conociéramos ¿a quién? Al Padre. Que de cierta manera nosotros tuviéramos acceso a Dios. ¿Dónde lo vemos esto? Colosenses 1:15. Amén. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es la imagen del Dios invisible. O sea, hermano Enrique, cuando yo le tomo una foto, yo te tomo la foto porque yo necesito una imagen tuya. Cuando te toman para el pasaporte es porque ellos necesitan una imagen tuya, necesitan saber cómo tú te ves. Entonces, cuando la Biblia me dice a mí
que Cristo, porque ahí está hablando de Cristo, es la imagen del Dios invisible, me está diciendo a mí, y yo no sé si usted entiende, pero eso a mí se me hace bien claro, que está diciendo que Cristo es la imagen de Dios. O sea que para nosotros ver a Dios, no tenemos que hacer nada más que mirar a Cristo. Mirar a Jesús. Si tú miras a Cristo, si tú volteas a la cruz, si tú miras al Calvario, tú vas a poder ver a Dios. ¿Por qué? En una ocasión, uno de los discípulos le dice al Señor, ¿ok? Sí. ¿Qué fue lo que le dijo al Señor? Señor, muéstranos al Padre. Muéstranos al Padre. Señor, muéstranos. Y, hermano Enrique, ¿cuál fue la contestación de Jesús ahí? Jesús le dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, pero antes le dijo, tanto tiempo he estado yo con vosotros y aún no conoces al Padre. O sea, tanto tiempo, y fue mucho tiempo, pero a la verdad, en nuestro tiempo sería poco tiempo porque fueron 3 años. Pero el tiempo que ellos invirtieron con Jesús era suficiente para que ellos reconocieran de que Jesús era la imagen de Dios. Amén. O sea, de que viendo a Jesús, ellos pudieron haber visto al Padre, pudieron haber visto a Dios. Esto es bien interesante. Lo que mencionabas, que la voluntad, dice, vino a la tierra para hacer la voluntad del Padre y darnos a conocer a Dios el Padre. Tengo unos versículos en los que nos respaldan precisamente esta palabra. Lo tenemos en Juan 5:19. Dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Ahí está. Otra cita en Juan 5:30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. La del Padre. Es que ahí, hermano Enrique, uno tiene que entender la Trinidad. Cuando se habla del Hijo y del Padre, uno tiene que entender la Trinidad, que es uno de los temas que nos va a ocupar, ¿verdad? Que ya tenemos programado, que uno de los temas que nos va a ocupar, hablar de la Trinidad. Pero lo estamos viendo. O sea, estamos viendo a Dios obrando a través de Jesús. ¿Por qué? Mire, Hebreos, si nos vamos a Hebreos 1:3, nos dice, el cual siendo, hablando de Jesús, ¿ok? Hablando de Jesús nos dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Cristo es la imagen misma de su sustancia. ¿Y qué más necesitamos? Bueno, podríamos hablar de Juan 1:1, que nos dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Eso era en el principio. ¿Y quién es el verbo? Cristo. ¿Quién es la palabra de Dios? Cristo. Déjame te hago un comentario acerca de este versículo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Déjame te digo que la palabra verbo que nosotros conocemos viene del latín verbus. En griego se traduce como logos. En arameo las palabras ha, mem, ra se traduce como el discurso o la palabra meditada. O el hebreo ha, davar, que quiere decir la palabra. La palabra logos en griego y verbo en latín casi siempre son traducidas de la palabra aramea memra. Pero mira, aquí nosotros usamos, por lo que leímos, en el principio era la palabra. Si pusiéramos de esa manera traducido, claro, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios. Era con Dios. Y la palabra era Dios. Es un ejad.
¿Te acuerdas que me hablabas del Ejad? Sí, ¿Verdad? sí. De un compuesto, de un Sí, una unidad compuesta. Una unidad compuesta, ahí se ve. Ahí se ve. Porque ¿quién es el que vino a hablar? Y tú lo mencionabas en los versículos anteriores. ¿Quién es el que vino a hablar por el Padre? Cristo. Fue Cristo Jesús. Fue Jesús el que vino a hablar por el Padre a la tierra. Entonces, ahí lo vemos. Ahí Cristo es Dios. Jesús es Dios. Y luego Juan 1:14 nos dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quiénes lo vieron? Mi brother, ahí podemos utilizar otra vez. Y aquella palabra fue hecha carne. Nuevamente. Sí, obviamente nuestra Biblia dice verbo, pero el verbo Claro. es la palabra. Amén. El verbo es la palabra, o sea, nos está diciendo que esa voz que le dijo a los mares y a la tierra, ¿verdad? Que se separaran. Esa voz que le dijo al sol que resplandeciera en el día y a la luna que resplandeciera en la noche. Y esa voz que crea todo lo que existe, vino y habitó entre nosotros, como lo describe Juan en su evangelio. Habitó entre nosotros. No solamente habita entre nosotros, Juan nos dice que ellos en ese tiempo, ellos vieron su gloria. ¿Cómo vieron su gloria? Vieron milagros, vieron sanidades, vieron cosas extraordinarias en la naturaleza, lo vieron transfigurado cuando se le apareció Moisés y Elías. Vieron su gloria vieron la transfiguración y después lo vieron morir en la cruz y después lo vieron resucitar. Y no acaba ahí, lo vieron ascender al cielo. O sea que vieron la gloria de Cristo, vieron la gloria de Dios a través de Cristo, gloria como la del unigénito, Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Que alguien me diga que Jesús no es Dios. Solamente una mente entenebrecida, solamente una mente dañada, se puede atrever a decir que Jesús no es Dios. ¿Qué nos dice Juan 1:18, mi hermano? Amén. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Nuevamente, para nosotros poder ver a Dios, mirar al Padre, es necesario ver al Hijo. Y el Hijo es Dios. Porque a Dios nunca nadie jamás le vio, ¿verdad? Nunca nadie jamás le vio. Pero no es necesario verlo, sino que lo importante es conocerlo. Conocerlo. Amén. Conocer a Dios. ¿Y cómo lo conocimos? Lo conocimos por medio del Hijo. Por lo tanto, deducimos que Dios se nos dio a conocer a nosotros por medio de ese Emmanuel, o sea, por medio de Jesús, reconociendo a la misma vez que Jesús vino a la tierra siendo humano y Dios a la misma vez. ¿Lloró Jesús? Sí lloró, era humano. Pero a la misma vez que lloraba, consolaba, era Dios. Amén. ¿Sufría hambre Jesús? Sí sufría hambre Jesús, pero a la misma vez que sufría hambre, Él podía multiplicar la comida para ser saciado. ¿Por qué Satanás vino y le dijo, mira, si tú eres Dios, ¿por qué no haces que estas piedras se conviertan en pan? Porque Satanás sabía quién era Jesús. Satanás sabía que Emmanuel era Dios con nosotros. Él sabía que Jesús tenía todo el poder porque es Dios actuando en un cuerpo humano. Tenía hambre, claro que sí, pero su deidad lo llevó a reconocer y a decirle a Satanás, vete fuera, Satanás. El Señor te reprenda. Ni lo que le ofreció Satanás pudo lograr
que Jesús se doblegase a esa oferta. ¿Por qué? Porque no solamente estaba en una humanidad, sino que estaba en una santidad, en un poderío, en una gloria. O sea, era Dios. Estaba lleno del Espíritu. Estaba lleno del Espíritu en ese momento. Increíble. Hermano Enrique, increíble que Dios, y lo vemos, ¿verdad? Por ejemplo, en Filipenses, que ahorita vamos posiblemente a ver un poco de eso. Filipenses nos dice que no escatimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse. Que no lo vio como algo hermoso, no lo vio como algo, siendo el Dios, el creador de todo lo que existe, no se aferró a su deidad, a su poderío, sino que vino a morir por nosotros. Y nos habla de un Dios amoroso, de un Dios, o sea, aquí estamos viendo a Yahweh o a Yahvé, como usted le quiera decir. Un Dios lleno en misericordia. Lleno de misericordia, que quiere relacionarse con nosotros. Quiere que nosotros logremos estar con Él, que nosotros logremos acercarnos a Él. Dios no es el Dios malvado que mucha gente lo pinta, ¿verdad? Los agnósticos, los ateos dicen que Dios es un Dios malvado, un Dios peligroso, y cuántas cosas extrañas dicen ellos acerca de Dios. No, amado, si usted se da la oportunidad de conocer a Dios, usted se va a dar cuenta que Dios verdaderamente es un Dios que se preocupa, que lo quiere, que le ama, que quiere lo mejor para usted, que quiere lo mejor para nosotros. Amén. Ese es Dios. Ese es Dios. Ahora, ¿cuál es lo maravilloso? Hermano Enrique, ¿tenías algo más? No. Adelante. ¿Seguro? Seguro. Ok. ¿Cuál es lo maravilloso entonces del nombre de Jesús? Decía uno ahí, permítame decir algo, y si no me lo permites, como sea lo voy a decir. Como quiera lo voy a decir. ¿Cuál es lo maravilloso ante todo esto del nombre de Jesús? Isaías 9:6. ¿Cuál es lo grandioso del nombre de Jesús? Isaías 9:6, mi hermano. Amén. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Mire qué atributos tan gloriosos se le dan a Cristo. Hermano Enrique, este versículo es un estudio, es una serie en sí, solito. Pero buscamos la forma de traer, ¿verdad?, la esencia. Mira, amado, nos está diciendo que llamará su nombre, o sea, a Emmanuel, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. La palabra admirable nos implica su naturaleza milagrosa. Su naturaleza milagrosa. Consejero es utilizado a menudo con un paralelo del rey. Expresa que el consejo dado por este rey divino será milagroso. O sea, porque es que lo que hablaba Jesús, hermano Enrique, tenía una profundidad. Cuando hablamos de admirable, ¿cómo es que Él viene a la tierra? ¿Cómo es que Él aparece? ¿Cómo es que Él es tan admirable que marca un antes y un después? Aunque muchos están diciendo en este tiempo que no fue así. No, Jesús marca un antes y un después en la historia humana. ¿A poco no es admirable? ¿A poco no marca verdaderamente al mundo Jesús? ¿A poco Emmanuel verdaderamente no hizo tanto efecto? Y mírenos a nosotros hoy día hablando de Emmanuel, hablando de Jesús, 2000 años después de que Él marca la historia. El consejero es utilizado a menudo como un paralelo del rey. Expresa que el consejo dado por este rey divino será milagroso. ¿Qué es lo que hablaba Jesús? Hermano Enrique, los fariseos, los saduceos, los escribas de aquel tiempo
reconocían que en Jesús había algo diferente, que sus palabras eran cortantes, pero que a la misma vez traían algo especial a la vida del ser humano, que lo marcaba, que lo cambiaba, que hacía algo, que producía algo especial en la vida de las personas, hermano Enrique. Amén. Ese consejo, esa palabra que él daba, era algo tremendo. O sea que es un consejero. Mira, hermano, el efecto que hoy causa en nuestras vidas, su palabra. La leemos y por gracia de Dios, por misericordia de Dios, el Espíritu Santo nos enseña. Claro. Pero tú te imaginas en la voz de Jesús. Así como el día de hoy la palabra nos impacta, nos redarguye, nos ha cambiado la vida a nosotros. ¿Te imaginas escucharlo de la misma voz de Jesús? Lo poderoso que era eso, hermano. Wow. El consejo de Jesús era tremendo, hermano Enrique. O sea, si nos ponemos a hablar de las historias de cómo Jesús hablaba y cómo Jesús ministraba su palabra dicha, era algo maravilloso, hermano. Por eso es que se le llama consejero. Después se dice que es Dios fuerte. Y este es el más poderoso de todos los títulos. ¿Por qué? Porque se usa para describir a uno que en definitiva es el mismo Dios. No solamente le está dando una característica de Dios, le está diciendo Dios, le está declarando Dios, pero está diciendo, tú eres un Dios fuerte, un Dios grande, un Dios no conocido en este tiempo, ni en el tiempo que viene. Algo maravilloso, algo extraordinario, algo grande, amado. Y no solamente le dice Dios fuerte, le dice Padre eterno. El verbo de la creación y Padre de todo lo que existe viene como el Hijo que es dado, pero que a su vez ya está desde la eternidad, lo que hablábamos al principio. Y dice Príncipe de paz, un gobernante benévolo que con su reino milenial traerá paz eterna a la tierra. Y esa es la paz que nosotros estamos esperando. Eso es lo que falta de Jesús, se podría decir. Ya es príncipe, o lo que falta físicamente de Jesús, ya es príncipe de paz. Amén. Porque ya ha traído paz a nuestros corazones, ya ha traído paz a nuestras vidas. Pero viene una paz todavía. Viene todavía algo grandioso, algo especial. Dice, lo acabas de decir, con su reino milenial traerá paz eterna. Y nosotros, amados, nosotros estamos esperando a Jesús. Amén. Nosotros estamos esperando que Jesús venga. Olvídese si dicen que Jesús no es Dios o que si es lo que la gente se quiera inventar, amado. Usted confía en el Señor. Sigamos esperando a Jesús, a que Él venga nuevamente por nosotros, que nos levante como su iglesia que somos, y que en aquel día podamos nosotros decir, Él es mi príncipe de paz, completamente y para siempre. Él es mi Padre eterno. Él es mi Dios fuerte. Lo sigue siendo. Él es mi consejero. Él es el admirable. Amén. Ese es mi Dios. Ese es mi Señor. Me gustaría compartirte algunos versículos acerca de lo que estamos hablando ahora mismo. Acerca de consejero, podemos ver el Salmo 33:11 que nos dice: el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Mira qué poderoso, mi hermano. Proverbios 19:21 nos dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Déjame te leo acerca de Dios fuerte. Vemos, lo habíamos leído, lo platicamos en el programa anterior, creo, o en alguno de los programas anteriores. Apocalipsis 1:8: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Ahí tenemos nuestro Dios fuerte. En Jeremías 31:9 nos dice:
Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Ahí podemos ver como Padre eterno a nuestro Dios. Como príncipe de paz tenemos en Juan 14:27, Jesús hablando dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Miramos en Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahí podemos ver a nuestro príncipe de paz, hermano. Príncipe de paz. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bueno es Dios. Ahora, cuando hablamos, hermano Enrique, vamos a hablar de Dios con nosotros. Vamos a hablar de esa frase, Dios con nosotros, ¿ok? Y vamos a ver aquí en esta parte de Dios con nosotros que Jesús no solo tiene sus nombres maravillosos, ¿verdad? O admirable, sino que es Él mismo. Jesús cumple con los nombres de Dios a su totalidad. Los nombres que veíamos, amados, si usted apenas llegó a este programa y usted no ha visto los programas anteriores de El único y verdadero Dios, teníamos la parte 1, la 2 y la 3. Usted tiene que ver esa parte porque si no usted va a estar un poco perdido en esta área, ¿ok? En esta parte. Pero los invitamos a que pueden encontrarlos. Sí, lo puede encontrar. Mire eso. Obviamente escúchelo de hoy, no hay problema. Pero mírelos esos porque entonces le van a ayudar a comprender completamente esto, ¿verdad? Y gloria a Dios por los hermanos que siempre están ahí. Pero mire, ustedes se acuerdan de los nombres que nosotros estábamos hablando, ¿verdad? Los nombres fundacionales de Dios y luego vimos los nombres compuestos de Dios, ¿ok? En todos esos nombres también vamos a nosotros a encontrar a Jesús. ¿Cómo, hermano? Claro que sí, porque Jesús es Dios. Amén. Entonces, no solamente hay algo hermoso sobre su nombre cuando hablamos de admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, sino que también lo vemos en los nombres que se le da a Dios, a Jehová el Padre, si lo podríamos decir, ¿verdad? Al Padre celestial. En esos nombres también vemos nosotros a Jesús. ¿Cómo lo vemos? Cuando nosotros hablábamos de Elohim, o sea, del Dios creador, poderoso, nosotros vemos a Jesús también siendo el Dios creador, poderoso. ¿En dónde lo vemos? Colosenses 1:16. ¿Qué es lo que nos dice? Amén. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Gloria a Dios. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Usted dígame si Jesús no estaba ahí. Cuando nosotros hablamos de Jehová, o sea, del Dios relacional que explicábamos, también vamos a ver a Jesús siendo el Dios relacional. ¿Dónde lo vemos? En Juan 17:23. Amén. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. El Dios relacional. Yo en ellos y tú en mí. O sea, yo quiero estar en medio de ellos. Dios mismo está diciendo que Él quiere relacionarse. Es Jesús. Jehová, el Dios relacional. Lo presentamos con otros versículos en los programas anteriores. Claro. Pero hoy es Jesús. Hoy es Jesús. Hoy es Jesús relacionándose con nosotros. Dios por medio de Jesús relacionándose con nosotros, mi hermano. Dios relacionándose con nosotros. Eso es lo que busca Dios. ¿De qué otra manera podemos entender? Ese es el amor de Dios queriendo relacionarse con su creación, mi hermano, con su creación. Es que para eso nos creó. Para eso fuimos creados. Para tener una relación con Dios. Ahora, no solamente Jehová. No, yo les voy a dar todos. Adonai, el Dios que gobierna, ¿verdad?
Adonai, el Dios que gobierna. Hablábamos del Dios que gobierna. Y obviamente usábamos los otros versículos en los estudios anteriores, pero aquí vamos a usar Lucas 6, versículo 46. Amén. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y eso es Jesús haciendo la pregunta. Jesús le está diciendo, ustedes me llaman Adonai. Ustedes me dicen Adonai, pero no hacen lo que yo les digo. O sea, ustedes me están diciendo que yo soy el Señor, el Dios que los gobierna, pero ustedes no quieren hacer lo que yo les mando. No se sujetan. No se querían sujetar a Jesús. ¡Wow! Justamente lo que hablábamos antes también, mi hermano. Señor, el Dios. El Dios. ¿Quieres al Dios? ¿Quieres los beneficios? Ay, santo. Pero tú no quieres al Señor. Tú no quieres tener un amo. Tú quieres ser el consentido de un papá que, hermano, que nos solape todo lo que queramos. No. Es verdad que Dios es nuestro amigo. Es verdad que Jesús es nuestro amigo. Así se nos presenta. Él mismo lo dice. Claro. Pero es nuestro amo. Es nuestro Señor. Sigue siendo nuestro Señor. Independientemente de que Él quiera, o sea, hermano Enrique, Él tiene el derecho de ser mi amigo, pero mi responsabilidad es yo verlo a Él como mi Señor, porque si yo solamente veo a Jesús como mi amigo, posiblemente yo solamente busque a Jesús cuando lo necesite. Alaba a Dios ahora. ¿Verdad? Porque desafortunadamente a los amigos a veces los buscamos solamente cuando los necesitamos. Exacto. Pero a Jesús no. A Jesús lo tenemos que ver como Dios, como Señor. Reconociendo que Él es amo. No solamente porque me salvó y porque me da cosas buenas. No, porque yo tengo una responsabilidad con Jesús. Yo tengo una responsabilidad con el Señor. El Señor que es el Dios Todopoderoso. Cuando hablamos del Shaddai también, y este es un versículo que ya el hermano Enrique leyó hoy también, cuando hablamos del Shaddai hablamos del Dios Todopoderoso. Y entonces eso lo veíamos también en Apocalipsis 1:8. Cuando el Señor nos dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de ser, el Todopoderoso. Ahí vemos a Jesús siendo el Shaddai. Amén. El que tiene todo el poder. Después hablábamos también del Elión, ¿verdad? El Dios altísimo, el Dios que fue exaltado, el grande. Lo vemos en Filipenses 2, versículos 9 y 10, hermano Enrique. Amén. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús Amén. se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. O sea que Dios lo exaltó. Amén. Es Dios. Es el Señor de la creación. El Todopoderoso, el exaltado. También es Elión Jesús. Jesucristo también es Elión. También es exaltado. También está en lo alto, amado. Y después hablábamos también del Olam, o del Dios de la eternidad. Y ahí eso nosotros lo vemos en Daniel 7:14. Hermano, eso no está en el Nuevo Testamento. Espérese. Vamos a leer Daniel 7:14. Y les fue dado dominio, hablando de Jesús, les fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas les sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. O sea, es un Dios eterno. Amén. Porque dice ahí que su reino no será destruido jamás. Ese es el reino de Jesús. Estudie Daniel 7 y usted va a ver que estamos hablando de Jesús. Aquí no estamos hablando del Padre, aquí estamos hablando de Jesús. En Daniel 7:14 está hablando de Jesús, de que su reino es eterno. O sea que Jesús cumple también con los nombres de Dios, hermano Enrique. Amén, está ahí. Cumple con los nombres de Dios Jesús. ¿Por qué será? Porque es Dios. Porque es el Dios mismo, amén. Es Dios viniendo a nosotros. Ahora, después veíamos el Roí, ¿verdad?
el Dios que me ve o el Dios de mi visión, cuando hablábamos de Agar. Y eso lo vemos también en Jesús, lo vemos en Hechos 9:4. ¿Qué nos dice, hermano Enrique? Amén. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El Dios que me ve. El Dios que me ve. ¿Acaso Jesús, acaso Dios no estaba viendo a Saulo que estaba persiguiendo y matando a los santos de la iglesia? ¿Y qué le dice el Señor? ¿Por qué me estás persiguiendo? Y después la conversación continúa y Pablo le dice: Señor, ¿quién tú eres? Y él que le dice: ¿yo soy quién? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. A quien tú persigues. Mira, mi hermano, y no te quiero cortar la inspiración, pero no. Dale. El Dios que me ve y Dios me pone en el corazón ahora mismo decir: hermano, Saulo estaba persiguiendo la iglesia. La estaba persiguiendo. Yo no sé si alguno de lo que hoy nos escuchan o nos miran, de alguna manera está siendo perseguido. De alguna manera está siendo atribulado, si se siente que acorralado, no sé, hermano, porque a veces suceden situaciones que no nos explicamos. Hermano, Dios nos está viendo. Así es. Y si alguno está haciendo alguna injusticia contra nosotros, Dios está viendo. Está mirando. Dios está en control. No estamos solos. Así como Dios estaba, así como el mismo Jesús estaba mirando a Saulo perseguir a su iglesia, maltratar a su iglesia. Hermano, el día de hoy Jesús está de igual manera con sus ojos sobre nosotros, mirando lo que nos rodea, mirando la tribulación, mirando si estás siendo perseguido o acusado injustamente. Wow. Hermano, esto sucede el día de hoy, pero Jesús está viendo, nuestro Dios está viendo. Y hoy precisamente, mi hermano, en mi oración al mediodía, el Señor me llamó y algunas veces nos sentimos atribulados o perseguidos y el Señor me decía: no temas, yo estoy contigo. Wow. Porque yo le oraba y le decía: mi Dios en el quien confío. Y de alguna manera el Señor me quebrantaba. Sé que para eso me llamó, porque lo hizo de una manera que no lo esperaba. Simplemente tú sabes cuando el Señor te llama. Tú sabes cuando es hora de apartarte, ir a tu cuarto y tomar un momento. Y el Señor me decía: no temas, yo estoy contigo. No te voy a dejar, no te voy a desamparar. Yo quiero compartir esto porque tal vez esta palabra es para alguien más también. Claro. Porque el Señor me lo daba hoy, precisamente hoy, después del mediodía, por ahí. Y estamos leyendo esto una vez más. Él nos está viendo. Si alguna injusticia están haciendo contra ti, mi hermano, si tú crees que has sido justo delante de Dios, si tú crees que estás sirviéndole a Dios de la manera correcta, si tú crees y estás seguro que tú estás dentro de las ordenanzas de Dios, no te atribules, no te amedrentes por palabras, no te amedrentes por nada. Dios está en control. Dios tiene su mirada puesta en ti. Jesús está con su mirada sobre ti. Amén, gloria Amén. a Dios. Jesús no solamente miraba a Saulo, Jesús miraba a los que Saulo perseguían. Hermano Enrique. Amén. Eso es a lo que... Yo sé que ahí es donde tú estás llegando, yo sé. Sí. Pero fíjate cómo el Señor está mirando todo, está al pendiente de todas las cosas. Y dice la Biblia que Él hace salir el sol para buenos y para malos. Pero Él sabe quién está bien y quién no está bien. O sea, Jesús sabe, Dios sabe, Él nos está mirando. Y al él mirarnos, Él mismo provee. ¿Provee qué? Provee ya sea venganza o ya sea restauración. Lo que sea necesario para ese instante, Jesús mismo lo provee. Hablando de Jehová Jireh o de Yahweh Jireh,
¿verdad? Que lo vemos en Juan 6:35, cuando Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Si tienes hambre, te va a dar el pan. Si tienes sed, te va a dar el agua. Él te va a proveer. ¿Por qué? Porque Él está mirando. Jesús está mirando cuál poderoso es ese Dios que provee, que no solamente te ve, el Dios de tu visión, sino que el Dios que te provee también, que tiene la capacidad de crear de la nada y de aquello que ya hay, multiplicarlo. Hablábamos de los panes y los peces, ¿verdad? Cómo es que el Señor multiplica, o sea, una provisión. No solamente te provee lo físico, te provee la calma. Predicábamos en un mensaje algunas semanas, ¿verdad? Crucemos al otro lado. Cuando viene, se levanta la tormenta, hermano Enrique, y el Señor produce ¿qué? Produce paz. O sea, el Señor provee la paz necesaria para ese momento, para esa angustia. Y al Él proveerte la paz, al Él mirarte, al Él proveerte, Él se convierte entonces en tu estandarte, en tu bandera. Y ese Jesús sigue siendo Jesús. Él se convierte en tu Yahvé Nisi, en tu Señor Nisi. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice Jesús. Gloria a Dios por eso. Él es nuestro estandarte. Cuando Él dice, pero confiad, o sea, está diciendo, pero tengan fe en mí. Yo he vencido al mundo, yo los represento. Yo soy el que les represento. Está diciendo Jesús eso. Yo soy el que los represento. No solamente te represento, hermano Enrique. El Señor dice, ya yo te estoy mirando, ya yo te proveo, ya yo te represento y yo mismo me encargo de santificarte. Yo soy el Yahweh Mekadesh, el que te santifico. Mas por estas cosas, 1 Corintios 1:30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, por medio de Cristo Jesús. No solamente el Padre santificaba en el Antiguo Testamento, ahora Cristo Jesús nos santifica a nosotros por medio de su sangre, por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Somos redención de Dios, somos santificados, somos hechos ¿qué? Justos delante de Dios. Qué interesante. Te mira, te provee, te representa, te santifica y te da paz. Jehová Shalom. También es Jehová Shalom. También es Yahvé Shalom. Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, diciendo Jesús, hablando Jesús, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Te da paz. Ese Jesús hablando también, ya no es directamente el Padre, pero ahora Jesús hablando, ¿por qué? Porque vienen siendo Dios, de igual manera. Y no solamente te da la paz, sino que Él dice, no te preocupes que yo peleo por ti. ¿Cómo que yo peleo por ti? Sí, en Apocalipsis 19:11 dice la Biblia que entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. El fiel y el verdadero. El Señor Sabaoth, el Señor nuestro guerrero, hermano Enrique. Amén. Y después de pelear por nosotros, se encarga de pastorearnos. En Juan 10:11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Cuán grande amor muestra Dios hacia nosotros, hermano Enrique, que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros, se entregó, el ejemplo vivo, el ejemplo perfecto del amor mostrado en Cristo Jesús, cuando Él dice, yo soy el pastor suyo de ustedes. Yo tengo la capacidad, yo entrego mi vida, y Él mismo lo dijo, yo entrego mi vida, no que me la quiten, yo la doy por mí mismo, por amor a ustedes. El perfecto pastor. Y Él trae justicia a nosotros.
Él es Jehová Sidkenu, Él es el Señor Sidkenu, el Señor que trae justicia. En 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Amén. Nos justifica delante de Dios, nos santifica, nos justifica, nos pastorea, es nuestro guerrero y Jesús nos sana. En Mateo 4:23 dice la Biblia que Jesús recorrió toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Él es el Señor Rafa, Él es el que sana y Él es el que está presente. Cuando los discípulos tenían miedo, cuando el pueblo tenía miedo, se presenta Jesús en Mateo 14:27 y les dice, pero enseguida Jesús les habló. Ellos tenían miedo, estaban en pánico, estaban pasando por un momento difícil y Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Él estaba ahí también. Él estaba en el momento de escasez. Él estaba en el momento difícil. Él estaba en el momento de la tempestad. Él estaba en el momento duro. Y también Jesús estaba en los momentos de paz. Cuando era tiempo de celebrar, Jesús estaba y Jesús está. Cuando es tiempo de llorar, Jesús estaba y Jesús está. Cuando es tiempo de dolor, Jesús estaba y Jesús está. O sea que el Señor está presente. Vemos, amado. Creo que es suficiente prueba de que Jesús es Dios. Y no era nuestra mentalidad, no era nuestra idea comprobar en este programa que Jesús es Dios, pero así es como trabaja el Señor, amado. De que aquí podemos ver cómo es que Jesús es Dios. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Y cuando Él se va, ya no es solamente Dios con nosotros, es Dios en nosotros. Por medio de su Espíritu Santo. Hermano Enrique, dinos algo. Yo sé que me fui por todas, pero sí, lo que pasa es que estamos un poco sobre el tiempo, pero nos van a disculpar, mis hermanos, pero cuando nos metemos en lo que es la palabra de Dios y nos dejamos llevar por el Espíritu, esto es, mi hermano, cuando nosotros comenzamos, nosotros pensábamos hacer media hora. 35 minutos máximo. Máximo 35 minutos. Aunque nosotros tenemos un plan, cada semana nos está pasando así. Por eso es que si usted nos está siguiendo cada semana, usted va a mirar que algunas veces el programa dura 45 minutos, otras solamente 35. El día de hoy ya llegamos a la hora y como dices, te fuiste derechito en los últimos, con el afán de no hacerlo muy tedioso para ustedes, pero creo que la palabra de Dios nunca es tediosa, al contrario. Yo no sé si a ustedes les pase, pero cuando escudriñamos, cuando conocemos, esto trae gozo. Gócese en la palabra, amado. Y créame, o sea, usted vaya a su Biblia, lo que nosotros estamos diciendo, usted compruébelo con la Biblia, hermano. O sea, yo sé que es fácil solamente sentarse, ¿verdad? Y escuchar un programa, escuchar a alguien hablar, pero es necesario que usted agarre su Biblia y que usted vaya también hojeando su Biblia con nosotros, porque eso le va a ayudar también a usted, o sea, y para comprobar que está ahí, porque nosotros buscamos Biblia y así es como nosotros vamos sacando todos los puntos que vamos trayendo, amado. Entonces, si no tiene una Biblia de estudio, fácil, usted se puede ganar una aquí. ¿Cómo se puede ganar la Biblia de estudio? Ya aprovechando, ¿verdad? Hablando de Biblia. Sí. ¿Cómo se puede ganar una Biblia de estudio? Bueno, mire, hermano, nosotros vamos a sortear, ¿ok? Vamos a sortear una Biblia de referencia Thompson, de estudio de referencia Thompson. Y esta Biblia, gloria al Señor, la vamos a sortear. Si usted está en el chat, en el Premiere, ahorita, en estos momentos, usted comente ahí cómo le ayudaría una Biblia de estudio a usted.
Posiblemente usted es maestro de escuela bíblica, maestra de escuela bíblica, quizás es predicador, quizás solamente quiere conocer más de Dios, más de la palabra. Está bien, no hay ningún problema. Comente cómo le ayudaría esa Biblia a usted, y asegúrese de estar suscrito a mi canal, Gabriel de Gante, para que obviamente podamos contactarle y saber quién es el que ganó. Y gloria al Señor, tenemos una Biblia solamente, amado. En el futuro, si Dios nos da la oportunidad, vamos a hacer otras cosas. Pero por ahora estamos regalando la Biblia de referencia Thompson. No se pierda la oportunidad. Coméntenos ahí cómo me ayudaría la Biblia de estudio, y asegúrese de estar suscrito al canal. Amén, hermano. Tal vez es un hermano nuevo en el Evangelio. O alguien le nuevo. va a ser muy útil, porque es una Biblia de estudio. Amado, y si usted tiene muchas Biblias y dice, no, pero ¿para qué? Bueno, pues entre, y si se la gana, me la manda a mí o al hermano Enrique para que tengamos una. Usted la puede regalar más adelante. Usted se la puede regalar a un nuevo convertido, a alguien que posiblemente es su maestro de escuela bíblica, o a cualquier otra persona que usted aprecie. Pero el Señor, usted se la puede regalar. O sea, es algo muy bonito, mi amado. Así es que asegúrese de estar suscrito a nuestro canal. Como decía nuestro hermano Enrique, no podemos decir mucho más. Comparta, amado, ayúdenos a compartir. Nosotros queremos que esta palabra, que este mensaje siga llegando a las diferentes personas que nos miran. Agradecemos a todos nuestros familiares, ¿verdad? Agradezco a mis hermanos, a mis hermanas, ¿verdad? Todos los que se conectan, los hermanos de la iglesia donde nosotros pertenecemos, ¿verdad? Como usted sabe, pues nosotros aquí no representamos ninguna institución, pero todos los hermanos que se conectan, que nos conocen, ¿verdad? La familia del hermano Enrique, y tiene muchos conocidos en México, y todas esas personas que nos miran semana tras semana y que se conectan, les agradecemos, les amamos, apreciamos mucho el hecho de que se conectan y que quieren aprender con nosotros, gloria al Señor, y le pedimos que oren también por nosotros, que en sus oraciones se acuerden de nosotros. ¿Para qué? Para que este proyecto crezca, amado. Esa es una de las cosas, mi hermano, que también pensaba mencionar yo, pedir oración por nosotros, toda aquella persona, todo aquel hermano, hermana, el cual se ha bendecido con este programa, ore por nosotros, inclúyanos en sus oraciones. Amén. Cuando usted sabe que cuando usted quiere hacer y dedicarle su vida y dedicar su tiempo a lo que es la obra, usted sabe que de alguna manera u otra puede venir oposición o vendrá oposición. Así es. Pero si ustedes nos apoyan con sus oraciones, Dios va a seguir respaldándonos. No, como lo decíamos al principio del programa, no buscamos nuestro beneficio, no buscamos ser famosos, no buscamos ser conocidos. Nosotros buscamos que se conozca al Dios que hoy nos ha bendecido a nosotros. Queremos que sea de bendición para todos. Queremos dar a conocer el nombre de Dios. Queremos dar a conocer a Cristo. Ese es el objetivo. Queremos que la gente conozca a Dios, que conozca a Dios, amado, gloria al Señor, y por eso es que hacemos este espacio, y no solamente este espacio en la semana, amén, sino que durante la semana, ¿verdad, hermano Enrique? Estamos estudiando y tenemos que estar pendientes de lo que estamos haciendo y todo esto, ¿verdad? Gloria al Señor, ayúdenos, amado, ore por nosotros, pida al Señor que nos dé sabiduría, guianza. Si esto ha sido de bendición nuevamente, compártalo con cualquier persona, ¿verdad?, que usted pueda. Y no podemos decir mucho más que Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias por estar con nosotros, y no se olvide de entrarle al sorteo para la Biblia. Alguien se lo tiene que ganar. Si usted está en México, si usted está en Estados Unidos o donde sea que esté, vamos a buscar la forma de que le llegue. No se preocupe, usted entra al sorteo y la Biblia se la vamos a hacer llegar, ¿ok? No se preocupe por eso. La Biblia le va a llegar a usted, va a estar en sus manos, amén. Así es que Dios les bendiga grande y abundantemente. Nuevamente, este es su programa Escrito Está. Estamos todos los lunes de todas las semanas, obviamente, claro, a las 6 de la tarde, hora del centro de los Estados Unidos, 7 de la tarde del este de los Estados Unidos. Y amén. Vamos a hacer una oración, hermano Enrique, claro, para culminar, ¿verdad? Y que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Padre, en el nombre de Jesús,
Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias por el estudio de este día. Gracias por la bendición, Señor, que tú nos das de presentarnos delante de esta tan hermosa audiencia, Señor, que tenemos ya en este canal. Te pedimos, Señor, bendición para cada uno de nuestros hermanos y te pedimos, Señor, que tú les bendigas cada día más, que les prosperes, Señor, que tú ensanches su territorio, Señor, que tú ilumines sus mentes, sus corazones, que tú les llenes cada día más de ti, Señor, y de tu Espíritu Santo, Señor, aleluya, y que podamos seguir fundamentándonos en tu palabra cada día más, Señor. Ayúdanos, enséñanos y ministranos, Señor, aleluya, de manera muy especial. Despedimos este programa, Señor, bajo tu bendición, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén y amén. Gracias, Así es que Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios te bendiga, mi hermano Enrique. Dios te bendiga. Amén, mi hermano. Amén, amén. Nos veremos la próxima. Bendiciones.